Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy venimos a hablar sobre las evidencias de la formación de los geles de dispersión coloidal y posibles interpretaciones de pruebas de desplazamiento en muestras de núcleos. Eh, Nuestra materia es método de recuadro mejorado y quien va a hablar de este tema es mi compañero Jordi Fabián y quien les habla Gustavo Mantilla. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre las pruebas de formación de los geles de dispersión coloidal y posibles interacciones. Pues la inyección de los geles de dispersión coloidal ha sido exitosa en diferentes países, incluyendo Colombia. Sin embargo, ya a pesar del número de los casos exitosos reportados en la literatura, estudios experimentales han generado pues controversias respecto a la posibilidad de inyectar altos volúmenes de los geles de dispersión coloidal. Esto sin reducir pues la inyectibilidad y al mismo tiempo pues mejorar la eficiencia de barrido en el yacimiento. Este trabajo pues resume brevemente en la actualidad de la tecnología de los microgeles, especialmente las soluciones del polímero entrecruzados LPS, que también ha sido pues referenciado como los geles de dispersión coloidal, y esto generando pues confusiones en la interpretación de ambos sistemas. Esta revisión también resume los mecanismos propuestos para la formación de soluciones del polímero entrecruzado LPS basados en estudios de las interacciones del fluido y durante su flujo en medios porosos. El presente estudio también documenta por primera vez las evidencias de los posibles mecanismos de la formación de los geles de dispersión coloidal utilizando una poliacrilamida parcialmente hidrolizada, que es el HPAN, de alto peso molecular y el citrato de aluminio como entrecruzador usando salmuera sintética del campo Dina Cretáceos en Colombia a condiciones ambientales de 25 grados centígrados. También se identifica que la principal diferencia entre los LPS y los geles de dispersión coloidal es el comportamiento de la viscosidad en presencia del aluminio, ya que el LPS reporta una disminución de la viscosidad, mientras que por el contrario los geles de dispersión coloidal un aumento de la misma al interactuar con este entrecruzador. Esta diferencia pues se basa fundamentalmente en que estos sistemas se formulan con diferentes HPAN de alto peso molecular, pero sin embargo se identifica que el entrecruzamiento del ion trivalente aluminio 3 y los grupos carboxílicos cargados negativamente del polímero ocurre de manera similar para ambos sistemas a través de las interacciones intermoleculares diferentes, generando pues las distribuciones del tamaño de las partículas o los diámetros hidrodinámicos, la velocidad de reacción y el tipo de los hidrodinámicos resulta pues depende de las concentraciones del polímero y los entrecruzados. Estos resultados se comparan con el sistema de los geles de dispersión coloidal formulado con el acetato de cromo como un entrecruzador utilizado en el campo Loma Alta en el sur de Argentina, y los entrecruzadores empleados para formar los geles de dispersión coloidal son aluminio 3 y acetato de cromo, que sugieren mecanismos de interacciones similares, pero generan diferentes hidrodinámicos. Sin embargo, pues las diferencias en las condiciones experimentales de ambos estudios dificultan pues establecer las comparaciones más detalladas, pero finalmente pues la interpretación de estas pruebas de desplazamiento con los geles de dispersión coloidal sugiere que los principios de los mecanismos de efectos de la viscosidad, la absorción y la restricción y divergencia del flujo resultan similares a los reportados para los sistemas LPS. Sin embargo, se estima que los efectos de viscosidad y el bloqueo de los canales del medio poroso resultan más dominantes en los sistemas de geles de dispersión coloidal respecto con los LPS. Los resultados de este trabajo, pues con el mejor entendimiento de los geles de dispersión coloidal, y también sugiere pues guías para mejorar la evaluación e investigación de la tecnología a escala de laboratorio.
Introducción. Los geles de dispersión coloidal se han probado con éxito en Argentina, China, Estados Unidos y más recientemente en el campo Dina Cretáceos, en Colombia. Sin embargo, quedan preguntas sobre los mecanismos que operan durante el flujo de CDG en los medios porosos. El CDG es una de las varias tecnologías de microgel de polímero que se han propuesto para una conformidad en profundidad y potencialmente como método de control de movilidad para mejorar la eficiencia de barrido en las inyecciones de agua. Como podemos observar, la tabla 1 nos muestra las tecnologías de microgel de polímero tenidas en cuenta en la investigación. También las diferencias de las tecnologías de inyección de polímero, inyección de gel en sinup de polímero y de inyección de microgel de polímero. Bueno, sin embargo, esta revisión no distingue las tecnologías y CDG que conduce a las malas interpretaciones de ambos sistemas. Antes de describir las principales diferencias entre LPS y CDG, es importante proporcionar una definición básica de estos sistemas. LPS y CDG son soluciones de polímeros enlazados con propiedades como las soluciones coloidales. Ambos sistemas se forman debido a interacciones intermoleculares de baja concentración de HPAN como reticulante. Sin embargo, las distribuciones de viscosidad, tamaños de LPS y CDG muestran diferencias importantes que se resumirán en esta sesión. La segunda diferencia encontrada entre estos dos sistemas es que la viscosidad del LPS son más bajas que la solución de polímero a la misma concentración, mientras que las viscosidades del CDG son más altas en presencia de aluminio, en comparación con la solución de polímero en la misma concentración. Esto también es válido para el CDG preparado con acetato de cromo. A pesar de la diferencia entre el LPS y CDG, es importante señalar que los estudios de LPS documentados en la literatura reportan nuevos conocimientos para la interpretación de los posibles mecanismos de formación de geles de dispersión coloidal y su flujo en medios porosos. Bueno, en esta parte tenemos las pruebas experimentales. Primero, pues hicieron una investigación sobre la distribución del tamaño de los aglomerados de los geles de dispersión coloidal formados durante las interacciones del polímero y la poliacrilamida parcialmente hidrolizada, la HPAN de alto peso pues, molecular y el acetato de cromo para ampliar aún más pues, la comprensión de los sistemas de los geles de dispersión coloidal. Desarrollaron pues un estudio la cual evaluaron pues la formación de estos geles a escala de laboratorio utilizando el mismo HPAN y el citrato de aluminio con el reticulante específicamente. Este artículo pues también resumirá los efectos de la concentración de la poliacrilamida parcialmente hidrolizada y el citrato de aluminio en la reología de los aglomerados de los geles de dispersión coloidal formados con el tiempo. Para preparar el polímero y la solución de los geles de dispersión coloidal utilizaron agua sintética de Dina Cretáceos en el cual el polímero que se utilizó para la práctica era una HPAN con un peso molecular elevado y una hidrólisis de un 30% en el citrato de aluminio como reticulante. Las soluciones de los geles de dispersión coloidal se prepararon a partir de una solución madre de polímero de unos 2000 ppm y una solución madre de citrato de aluminio de 1000 ppm. El polímero se dispersó en el agua sintética y se mezcló usando un agitador magnético a baja velocidad de unas 125 revoluciones por minuto durante aproximadamente 12 horas. El citrato de aluminio se mezcló en un agua sintética para asegurar su completa disolución. Es importante mencionar que todos los sistemas de los geles de dispersión coloidal preparados no consideraron el uso de los captadores de oxígeno debido a la baja temperatura, 25 grados centígrados, y los cortos tiempos de evaluación, menos de 7 días de los experimentos.
Bueno, en la tabla que observamos resume los sistemas de los geles de dispersión coloidal preparados utilizando las soluciones stock del HPAN y el citrato de aluminio. Las concentraciones de este polímero y la relación del citrato de aluminio seleccionadas para este estudio se encuentran dentro del rango del sistema de los geles de dispersión coloidal inyectado en el campo DINA Cretáceos. Mediciones de diámetro reológico e hidrodinámico. El principio de medición de la dispersión de luz dinámica LPS se basa en el movimiento browniano que afecta a las partículas dispersas en solución. La intensidad y la velocidad de este movimiento vibratorio dependen de la temperatura y de la viscosidad del líquido. La temperatura alta significa más movimiento. Si el líquido contiene una partícula, esa partícula recibe los impactos constantes de las moléculas del líquido. La velocidad vibratoria de esta partícula también depende de su propio tamaño, pero la densidad y la masa de la partícula no van a influir. Como podemos ver, la ecuación presenta la relación de Stokes-Einstein para calcular el tamaño de la partícula, teniendo en cuenta que el método DLS mide el coeficiente de difusión y no la velocidad de movimiento, donde D es el diámetro hidrodinámico, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura, μ es la viscosidad del solvente y D es el coeficiente de difusión. En el presente estudio, el valor de la viscosidad medido a la velocidad de sellamiento más baja fue a 10 revoluciones por minuto, la cual se utilizó como referencia para medir el diámetro hidrodinámico de los sistemas de geles de dispersión coloidal. Cabe señalar que las soluciones de CDG o polímeros no se sometieron a ningún proceso de degradación antes de la medición de su diámetro hidrodinámico. Por último, se evaluó la viscosidad en función de la velocidad de sellamiento y el diámetro hidrodinámico de los sistemas CDG a los 0, 1, 3, 5 y 7 días después de su preparación. Todas las pruebas se realizaron a temperatura ambiente. Bueno, en la parte de los resultados tenemos pues la distribución de la viscosidad y el tamaño de los sistemas de los geles de dispersión coloidal, en donde, como se muestra en la figura 1, la viscosidad de este gel de dispersión coloidal en función de la concentración del polímero de 200, 400 y 600 ppm, y en el tiempo para una relación de polímero constante de 41. La línea negra pues representa la viscosidad de la solución del polímero de los 400 ppm en la ausencia del reticulante. Cabe señalar que pues la viscosidad de este gel de dispersión coloidal aumenta con el tiempo y la concentración del polímero en comparación con la solución del polímero a 400 ppm, como se observa en la figura 1. El sistema de los geles de dispersión coloidal preparado con la solución del HPAN de 200 ppm y reticulante de 41 alcanza pues una viscosidad de aproximadamente 75 centipoise al séptimo día de la evaluación, mientras que la viscosidad de la solución del HPAN a 400 ppm permanece constante en aproximadamente 11 centipoise. Esto demuestra que los geles de dispersión coloidal pueden lograr viscosidades más altas con menos concentraciones de polímero que las soluciones del polímero como tal. En la figura 2 pues se muestra también la viscosidad en función de la velocidad de deslizamiento y el tiempo para el sistema de los geles de dispersión coloidal de 400 partes por millón y el polímero 41 de la viscosidad de los sistemas de los geles de dispersión coloidal. Después de un día de su preparación es prácticamente la misma que la del gel de dispersión coloidal recién preparado del día 0. Pero sin embargo pues la viscosidad aumenta significativamente después de un día de la interacción. La viscosidad de los geles de dispersión coloidal continúa aumentando con el tiempo, lo que sugiere que la interacción química entre el HPAN y la reticulante ocurre a bajas velocidades de reacción
y tienen lugar con el tiempo. Además, pues los sistemas de estos geles de dispersión coloidal evaluados muestran un comportamiento de fluido no newtoniano, en donde su viscosidad depende de la velocidad del corte. Interpretación de CDG, inyección en núcleos de Vea. Se hizo una interpretación debido a la falta de disponibilidad del material de núcleo para DINA-Fuel. Las inyecciones de núcleo desarrolladas para respaldar la evaluación de CDG se realizaron utilizando tapones de núcleo Vere. Los primeros estudios de inyección de CDG para evaluar la viabilidad técnica de CDG en DINA-Fuel se realizaron utilizando tubos delgados. Este estudio demostró la reducción de los volúmenes de poros de los tubos delgados debido a la inyección del CDG. Los cambios en el volumen de los poros se estimaron a partir de la inyección del marcador antes y después de la inyección de geles de dispersión coloidal. También se evaluaron la propagación y la recuperación incrementales de petróleo de la inyección de CDG. Este trabajo se analizaron más que todo dos núcleos de inyección de Vere. En concreto, los principales objetivos eran comparar el rendimiento de inyección de los geles de dispersión coloidal recién hechos y después de envejecer durante una semana, como se informa en la inyección del LPS en los tapones de núcleo de Vera. Además, la misma concentración de polímero de 600 partes por millón y se utilizó una relación de 20:1 como reticulante en los experimentos desarrollados como parte del apoyo del proyecto piloto de DINA-Fuel. Como podemos observar, la figura 12 nos muestra recuperaciones incrementales de petróleo y presiones diferenciales registradas en ambas inyecciones centrales. La inyección del CDG recién hecha la podemos ver en la figura 12A, mostró las mejores recuperaciones de aceite y presiones diferenciales más bajas en la inyección de CDG en una semana de edad. En la figura 12B, las diferencias observadas en las presiones diferenciales registradas en ambos núcleos de inyección se pueden explicar en función del aumento de su viscosidad. En ambos core flow también se realizó el análisis de producción del polímero y el aluminio, con base en la proporción de producción de polímero y aluminio en los efluentes. Se puede concluir que el CDG puede propagarse en los medios porosos, como se informó durante la inyección del sistema LPS en tapones de núcleo de Vera. Sin embargo, la proporción de polímero y aluminio producido difiere de la informada durante la inyección de LPS y depende de la gran medida del sistema de geles de dispersión coloidal inyectado. Bueno, en esta parte venimos a hablar pues sobre la interpretación de los geles de dispersión coloidal en una inyección de enchufes de núcleos en tello. Esto se evaluó pues, en este se evaluó pues la tecnología de estos geles de dispersión coloidal en tello, Colombia, en donde este proyecto fue apoyado por diferentes estudios de laboratorio que incluyeron pues varias inyecciones utilizando fluidos de yacimientos y rocas. En esta sección pues se resumirá y se interpretarán algunas de las pruebas realizadas en base al disco duro de los sistemas de los geles de dispersión coloidal descritos en la sección anterior, en donde todos los core flows del tello se ejecutaron con un sistema de geles de dispersión coloidal utilizando cromo como reticulante. Por lo tanto, también se apoyará la interpretación de tello de los core flows con las distribuciones de tamaño de los geles de dispersión coloidal observadas en los sistemas de este tipo de geles inyectados como una referencia en la loma alta del sur de Argentina. En la figura muestra pues un ejemplo de la viscosidad del polímero de los geles de dispersión coloidal, la viscosidad dinámica del Brock-Field y las distribuciones del tamaño a lo largo del tiempo usando una concentración de polímero de 300 ppm en relación del citrato de aluminio a 41 a una temperatura de 400 grados centígrados. Las tendencias de estas viscosidades
de este sistema son muy similares a las que se observa pues, en un sistema de los geles de dispersión coloidal de 400 ppm y polímero 41 usando aluminio 3. Esto como en el aluminio 3 como reticulante. Las diferencias en las viscosidades de ambos sistemas de los geles de dispersión coloidal atribuido a las diferencias en las condiciones experimentales y métodos utilizados, entre otros, pues sin embargo está claro que los geles de dispersión coloidal genera pues viscosidades más altas en comparación con la solución del polímero a la misma concentración en ausencia del reticulante con respecto a las distribuciones del tamaño, y se puede inferir en la presencia de las interacciones intramoleculares, que son las distribuciones de tamaño más pequeñas, e intermoleculares, que son distribuciones de tamaños grandes, en comparación pues con la solución del polímero, que es la línea de discontinua de azul claro, como se ve en la gráfica. Evaluación del esquema de inyección de HPAN reticulante en CoreFlow monofásicos. El programa CoreFlow para TEJOFIEL comienza a comparar los esquemas de inyección de HPAN y reticulante cromo. El concepto de corrección de permeabilidad del yacimiento mediante la inyección secuencial de polímeros y soluciones de iones metálicos multivalentes. Esta aplicación de campo se evaluó diferentes estrategias, incluida la inyección secuencial de soluciones de poliacrilamida y soluciones de reticulación de citrato de aluminio o propianato de cromo. Sin embargo, debido a las limitaciones de inyectividad reportadas durante la secuencia de polímero y reticulante, se cambió la estrategia de inyección al mezclar ambos químicos en la boca del pozo. Por lo tanto, el estudio de CoreFlow en Tello comienza a comparar la inyección secuencial con la coinyección de productos químicos en tapones de núcleos saturados en salmuera. Estos experimentos proporcionan gran información sobre la inyectividad de polímero y reticulante en la roca del yacimiento que se está trabajando. Las inyecciones de núcleo se realizaron utilizando tapones de núcleo Tello saturados en salmuera sintética a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Las permeabilidades del núcleo utilizadas variaron de 122 a 260. Para las pruebas de inyección secuencial en capas, la concentración de polímero, HPAN y reticulante cromo variaron entre 30 partes por millón y 600 partes por millón, respectivamente, para la coinyección de ambos químicos en la formación de CDG INSUT se consideraron las mismas concentraciones usando una relación de polímero 20:1. Bueno, ya viendo la figura que tenemos en pantalla, la cual muestra los resultados de la producción de polímero para los tres experimentos y la configuración utilizada para coinyectar el HPAN y el reticulante para promover la formación de los geles de dispersión coloidal INSUT. Ambos productos químicos se mezclan en un tapón del núcleo. En esta etapa pues se hizo la evaluación del cambio de las tasas de inyección y la relación durante la inyección del HPAN y el reticulante. Esta evaluación se utilizó para demostrar pues la inyección de grandes volúmenes de los geles de dispersión coloidal en diversas variables claves utilizadas pues durante la operación de los proyectos del campo de los geles de dispersión coloidal, como se muestra pues en la figura. Se muestra pues la presión diferencial y pues el historial de la producción del polímero durante la inyección de aproximadamente los 23 días de los geles de dispersión coloidal en un tapón de núcleo de Tello que fue saturado con una salmuera bajo pues diferentes condiciones experimentales, y se decidió pues que la inyección de estos químicos para validar la formulación de los geles de dispersión coloidal debido a una interacción del HPAN y el acetato de cromo en el medio poroso. La configuración utilizada para esta inyección de productos químicos está en esta prueba
ya que cada sustancia química se inyectó usando diferentes bombas. Las soluciones de este polímero y reticulantes se inyectaron a unos 1200 ppm en la bomba número 1 y a 60 ppm en la bomba número 2 respectivamente. En este experimento pues se puso una mezcla del 50% de la solución y este cambio generó una respuesta inmediata en las presiones diferenciales y produjo una concentración del polímero que consiste pues con el aumento de la concentración del polímero que es inyectada durante esta etapa de Cold Flow, pues basada en la acumulación de la presión que se observa pues en esta etapa. Se sugiere que los efectos viscosos parecen ser más dominantes que, que los de los HDD de los geles de dispersión coloidal en polímeros de alto, pero sin embargo pues estos requieren experimentos más avanzados para confirmar esta observación. Es decir, la prueba pues será continua inyectando salmuera sintética en el campo tello, pues para seguir provocando pues la fuerte disminución en la producción del polímero a una presión diferencial que es estable razonablemente, y después de la interacción de los resultados del trazador como tal. Conclusión. Los sistemas CDG evaluados en esta investigación HPAN y aluminio 3 muestran las diferencias en las condiciones experimentales, es decir, la temperatura y la composición del agua, que dificultan el establecimiento de una comparación razonable. Por lo tanto, la evaluación del impacto del tipo de reticulante debe investigarse más a fondo. Se demostró la importancia del esquema de inyección secuencial reciente preparado de CDG en la interpretación de la tecnología a escala de laboratorio. También se presentó la propagación de CDG a través de diferentes medios porosos basado en la proporción de aluminio y polímero producido durante las inyecciones centrales de CDG. Una cosa se sugiere la separación cromatográfica del polímero y el reticulante en las primeras etapas de la inyección, debido al volumen de los poros inaccesibles del polímero y la alta absorción del reticulante. Por último, estas son las referencias bibliográficas que tomamos en cuenta para la exposición.